Y bueno, tal como dejamos ayer la clase, vamos a continuar con un par de consultillas que probablemente nos sirvan para entender la lógica que hay detrás de las bases de datos estructuradas. Recuerden que si han estado haciendo los ejercicios como los hemos ido haciendo, no van a tener problemas para trabajar los mismos ejercicios en su computadora. Si se recuerdan, en el ejercicio de ayer estábamos trabajando con dos clientes, también teníamos dos vendedores, teníamos dos ventas, teníamos un montón bueno, teníamos 5 productos y teníamos 7 detalles de venta. Eran 2 facturas, uno con 2 entradas y otro con 5. Pero uno con 3 y otro con 4. Entonces, vamos a agregar una venta más. Solo que hoy le vamos a dar quizás un estilo más visual de qué es lo que andamos buscando para que se entienda, ¿va? Entonces, ahora el cliente se llama, quiero ver, nombre, María. El vendedor es Juan Pérez. eh, y se vendió producto, precio unitario, comisión. Y al final vamos a pedir un total. Entonces, esta vez, para esta venta, la cantidad van a ser 2 cartones de huevos que valían 4.25, si no mal recuerdo, en que la comisión por los 2 cartones sería de 3 centavos, así como 5 libras de frijol. ¿Por qué precio tenía el frijol? 95. Era 10 centavos de comisión. Vamos a agregar un molida que cuesta, no genera nada de comisión. Digamos, 6 plátanos. ¿Cuánto tiene que costar 6 plátanos para que salga $1? Entre 6 son 16 centavos. 17 centavos la unidad, generando 1 centavo de comisión. ¿Qué más podríamos agregar? 2 libras de azúcar. Está $1. Y la comisión de 1 centavo. O sea que el total va a ser igual a la
Mala suma de todo esto. Debe que salir 16,52. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio donde vamos a generar vamos a insertar lo que necesitemos para generar una compra o una venta así. Entonces quiero ver si se recuerdan cuál era el primer paso, que era lo primero que teníamos que hacer. Bueno, como no se acuerdan, lo primero que tenemos que hacer es verificar si existe el cliente y el vendedor. En los clientes solo tenemos a Mario y a José. Y en los vendedores solo tenemos a Roberto y a Jairo. Entonces, vamos a insertar los dos datos del cliente y del vendedor. Aquí hay una forma de hacer los inserts un poco más fácil. En el NID vamos a agregar el NID de nuestro cliente, digamos que es este. Y el nombre decimos que se llama María Carmen. Después necesitamos insertar el vendedor. Vamos a poner que va a ser el vendedor número 3 y que el nombre del vendedor, según lo que dice nuestra factura, es Juan. Ya con esto tenemos las inserciones necesarias para esto. Luego, necesitamos saber si todos los productos que requiere la factura están. En, en nuestra tabla de productos solo tenemos la libra de frijol, libra de arroz, el cartón en huevo, la libra de azúcar y la libra de sal. Entonces nos falta poner, por ejemplo, la bolsa de canela molida y los plátanos. ¿Cómo hacemos esos inserts? Pues, si quieren, solo para no retenernos mucho, vamos a hacer la suposición que ya sabemos, pero aquí nos da la facilidad de generar los inserts de forma más sencilla. Dijimos que íbamos a agregar el punto 6 llamado plátano. El inventario, digamos que tenemos 100. Y el precio de venta es de 17 centavos. También necesitamos insertar la bolsita de canela molida. Que decimos que cuesta 25 centavos. Y ya tenemos el vendedor, el cliente y los productos que necesitamos para generar esta factura. Entonces, ¿cómo generamos la factura? Lo primero que teníamos que hacer era insertar en la cabecera de la factura o la cabecera de la venta. Entonces, vamos a utilizar las herramientas que ya nos da el Workbench para generar el insert. La venta sería la venta número 3, creo, si no me recuerdo. Sí, es la 3. El ID vendedor es el que acabamos de insertar, que es el número 3. El NID de cliente es el que acabamos de insertar, que es María Carmen. Y la fecha que decíamos que lo más fácil es poner date. Insertamos nuestra venta y luego insertamos el detalle de la venta. El detalle de la venta, lo primero es el ID, ¿verdad? Creo que teníamos 7, el siguiente era 8. El ID de la venta es la que acabamos de insertar, que es la 3. Luego el ID del producto, el primero es cartón de huevos. El cartón de huevos es el ID número 3. Luego la cantidad, compró 2 cartones de huevos. Y la comisión
decíamos que eran 3 centavos. Vamos a agregar más datos. El detalle de venta sería el 9. El ID de venta sigue siendo 3. El ID del producto ya cambia. Son las libras de frijol. Las libras de frijol tienen ID 1. La cantidad es 5. Y la comisión son 10 centavos. Después de los frijoles va la bolsa de canela molida. La acabamos de insertar. El ID 7. Es una bolsita y no genera comisión, si no me recuerdo. Luego vienen los plátanos, también lo insertamos ahorita, es el ID número 6. Estamos comprando 6 plátanos. Y la comisión es 1 centavo. Así como esta última, que es el detalle de venta número 12. Siempre la venta 3. Ahora lo que vamos a hacer es comprar azúcar. El azúcar está con ID 4. Compramos 2 libras de azúcar y genera 1 centavo. Ejecutamos nuestro insert. Y ya tenemos en nuestro detalle de venta las nuevas inserciones, que son desde la 12 hasta la 7. ¿Se entendió la lógica? Solo estábamos insertando detalles a nivel de tabla. ¿Preguntas? No, ok. Vamos a insertar otra venta. Solo que ahora el vendedor va a ser Jairo y el cliente va a ser Mario. Solo que nos va a comprar 24 cartones de huevos, generando $1 de comisión, 15 libras de frijol, generando otro $1 de comisión, luego 15 libras de azúcar, borra esto, generando otro $1 de comisión. ¿Qué tenemos que hacer para generar eso? Quizás para avanzar un poquito les voy a decir yo. Recordemos, siempre tenemos que ver si existe el cliente y el vendedor. En este caso ya existen. Luego tenemos que ver si existen todos los productos. En este caso ya existen todos los productos. Y de ahí lo que vamos a hacer es insertar la cabecera de la venta, que sería la relación del cliente, vendedor y el número de venta y la fecha. Y también es de agregar los detalles de la venta. Va a aparecer un montón este ejemplo de acá. Dijimos que el vendedor, bueno, la venta sería la venta número 4. El vendedor es el que se llama Jairo. Dijimos que ese tiene el ID número 2. El NID de cliente es de Mario. Sería este NID de acá. La fecha es la actual. Y luego en detalle de venta vamos a poner cada uno de los elementos, ¿no? Primero iban los cartones de huevo.
El cartón de huevo es el producto número 3. Esta sería el detalle 12. La venta es la número 4. El cartón de huevo es el 3. Y la cantidad 24. La comisión es 1. Además de eso, el detalle de venta número 13 es la venta número 4. Son 15 libras de frijol. Y el frijol dijimos que es el ID 1. La comisión es también $1. Y luego las 15 libras de azúcar. Las libras de azúcar tienen el ID 4. Y también genera una comisión de $1. Hacemos los dos inserts. Aquí me equivoqué. Bueno, aquí es 13, 14 y 15. Y sí, funcionó. Bueno, si volvemos a ver el detalle de venta, vamos a darnos cuenta que ya hay más datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar este detalle en una consulta? Lo hacemos así. ¿Se recuerdan? Porque hablábamos de que el detalle de venta lo teníamos que hacer un join con otra tabla, o podíamos hacerlo poniendo cada una de las tablas y luego haciendo el where. Sería con producto. Y luego ponemos un where. Y para generar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero sería la cantidad. Luego de la cantidad va el nombre del producto. Luego le ponemos as y cómo queremos que salga. Luego nos dice que nos sacamos el precio unitario. Luego la comisión. Y al final el subtotal. Como hacíamos el subtotal, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el precio unitario por la cantidad. Si nosotros ejecutamos esta consulta, nos salen todas las ventas que se han hecho. Ahora queremos ver la venta anterior, que es la venta número 3. ¿Cómo hacemos el where? Perdón, de venta punto y de venta. Detalle venta. Aquí me falta un and. Y ahí sí. Nos dice cantidad, 2 cartones de huevo, 4.25 a 8.50. 2 cartones de huevo, 4.25, comisión 0.3 y el subtotal es de 8.50. Estamos bien, ¿no? Luego dice 5 libras de frijol, 95. Si queremos que ya no salga en este orden, pues podemos agregar otra cláusula que lo damos order by y de detalle venta. Y ya nos tiene que salir igualito que en el Excel. Cantidad, 2 cartones de huevo, 4.25, comisión 0.3, su subtotal
de... Ay, me equivoqué. De 8.50. Luego 5 libras de frijol a 95 centavos. Comisión de 10 centavos y un total de aproximadamente 4.75. Luego la canela molida, una bolsa, precio unitario 25 centavos, nada de comisión y un total de 25 centavos. Luego 6 plátanos a 17 centavos, a comisión a 1 centavo y aproximadamente $1.02. Esto está bien así. Luego 2 libras de azúcar, precio $1, precio unitario $1, comisión 1 centavo y total de 2. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar esto de aquí? Lo único que hacemos es cambiar el ID por ID de venta igual a 4, que es que es la cuarta venta que se registró. Nos tendría que salir igual. 24 cartones de huevos, un total de $102. Este, 15 libras de frijol, 95 centavos, un total de 4.25. Y 15 libras de azúcar de $1 a por un subtotal de $15. ¿Y cómo hacemos para obtener el detalle de la cabecera? O sea, quién fue el cliente, quién fue el vendedor y el total. Esto es tan sencillo. Bueno, quizás no es sencillo, pero esto es, vamos a partir de la tabla venta en lugar de detalle venta. No, no le vamos a poner, vamos a sacar el total de todas las ventas. Por ejemplo, desde venta vamos a traer el nombre del vendedor y para ello necesitamos hacer el join. A ver si lo vamos a hacer bien. Join. También necesitamos sacar la información del cliente. Y creo que solamente necesitamos eso. Eh, necesitamos poner, por ejemplo, el nombre del vendedor. Pero también necesitamos obtener el subtotal, ¿o no? Entonces aquí incluso podemos poner, bueno, el total, podemos poner una consulta dentro del select. Y esto vamos a decir hasta total. ¿Cómo hacemos esto? Esto es tan sencillo como hacer un select. Y lo podemos sacar de aquí mismo. Select cantidad. From clase 3 detalle venta. Where y de venta igual y de venta. Vamos a ver si no nos falla. Quizás no soporta. Bueno, la otra forma es poner el zoom aquí.
y luego hacemos un join con detalle venta. On y luego viene un group by. ¿De dónde vamos a sacar el precio? Esto lo hacemos con un join, con la tabla, producto. Y aquí le especificamos sobre qué columnas se van a hacer. Sería producto.id de producto igual a detalle venta y de producto. Si ejecutamos esta, y de venta, quiero ver, de venta, punto de venta. Y nos dice, la primera venta la hizo Roberto al cliente Mario por un total de $11.10. La segunda venta la hizo Jairo José con un total de $48.55. Luego Juan a María Carmen con un total de 16.51, bueno, 52. Y luego se la hizo Jairo a Mario con un total de 131.25, que es lo que vemos aquí. Por ejemplo, si quisiéramos sacar un resumen de ventas del día de ahora, pues podríamos hacerlo utilizando esta consulta. Yo sé que es un montón de texto, pero sí, esto se lo voy a compartir para que ustedes puedan trabajar con él. Este par de consultas que están acá. Vamos a ver, vamos a ordenar un poquito y no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, pues si no pasaríamos al siguiente tema que sería no SQL. Solo le doy formato. Ok, no sé si hay preguntas hasta el momento. De no verlas, creo que pasaríamos al tema de no SQL. Bueno, quizás lo más... Bueno, no sé si Daisy tenías una pregunta. Sí, ingeniero, buenas noches. Ujú, te Solo escucho. en cuanto a la programación, se usan los dos lenguajes. ¿Puedo poner el inglés o usted lo está usando nada más así o siempre en programación debe de ser? El SQL obliga a este tipo de lenguaje. O sea, no es que yo escoja el inglés, sino que así solicita el lenguaje que se escriba. Ah, muy bien. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces creo que pasaríamos al siguiente tema, que es solo una pequeña explicación de lo que es NoSQL. Y quizás vamos a empezar explicando qué es una base de datos SQL.
cuando hablamos de SQL, nosotros nos referimos a un lenguaje específico de dominio para consultar y manipular datos en una base de datos relacional. Cuando hablamos de una base de datos relacional, nos referimos a una base de datos que respeta el modelo relacional, el cual fue un estándar que implementó IBM hace un montón de años, en 1970, y que es hasta la fecha una de las herramientas más utilizadas para administración de datos. Tenemos que saber que la llave para trabajar con el modelo relacional es abstraer los datos como un conjunto de filas o de tuplas organizadas en relaciones, las cuales permiten hacer abstracciones sobre la representación física de los datos y, por ejemplo, acceder a- a los archivos o a los datos. Entonces, SQL y las bases de datos relacionales han básicamente estado en la industria desde que nació en 1970 y pues hay un montón de predecesores y sistemas que básicamente han heredado este SQL y pues han implementado su propia tecnología basándose en el estándar SQL desde hace un montón. Y pues ahí vemos los diferentes implementadores: MySQL, SQL Server, Oracle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, si se recuerdan, nosotros hablábamos de las ventajas de SQL y empezaríamos quizá listándolo solo para recordarnos. Hay un bajo consumo de almacenamiento. Esto es debido a los procesos de optimización y normalización que hablamos al principio, lo cual nos lleva a un mejor rendimiento y un mejor uso de los recursos que tiene la computadora. Y hablando de recursos, hablamos de memoria RAM, disco duro y procesamiento y electricidad también. Eso es una de las ventajas, que se reduce el consumo de recursos. Eh, Luego hay otra ventaja que tiene que ver mucho con el acrónimo ACID, que quiere decir atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, creo. Sí, durabilidad. ¿A qué nos referimos? A que los datos básicamente están completamente íntegros. O sea, con atomicidad se refiere a que cada campo tiene solo el dato específico que quiere representarse del fenómeno. Consistencia significa que independientemente de eh, si se consulta mañana ahora, los datos van a seguir siendo iguales, y que además se respeta lo de las llaves primarias y las llaves foráneas, etcétera, etcétera. Luego hablábamos de aislamiento o isolation, por eso ACID. Aislamiento se refiere al aislamiento de transacciones, que una transacción, si dos transacciones trabajan sobre el mismo conjunto de datos, pues se ejecuta una primero y después la otra, y de ahí se calcula el nuevo estado de la fila o del conjunto. Luego, otra de las ventajas es que el acceso a los datos es estandarizado vía el lenguaje estructurado de consulta, el SQL. Luego, otra de las ventajas de las que hablábamos era eh, que generalmente los sistemas basados en SQL, en el modelo relacional, eh, suelen soportar de forma más flexible cualquier tipo de consulta, sin importar la carga de trabajo. SQL, normalmente todas las bases de datos relacionales tienen un optimizador de consultas que se encargan de, valga la redundancia, optimizar la consulta de tal forma en que sea más rápido, más eficiente, etcétera, etcétera. Pero también, y esto sí no lo hemos hablado, hay algunas consecuencias o algunas contras de ventajas de utilizar SQL. Y esta es, y quizá la más importante, es que se requieren de modelos de datos bien rígidos y que tienen que estar bien pensados para asegurar que, se recuerdan que hablábamos del performance, eh, de cómo la base de datos trabaja con la mínima cantidad de recursos, pero para asegurar eso,
se requiere de que los modelos estén bien pensados y no evolucionan tan fácilmente. Entonces, eso es una de las desventajas. Y la otra desventaja es que el escalamiento horizontal, y con horizontal me refiero a poner más servidores a la par, por ejemplo, separar las bases de datos en servidores es un poco más complejo cuando trabajamos con bases de datos SQL. Y luego, que básicamente este tipo de bases de datos tienen que replicarse. Entonces, para evitar, no para evitar, sino para cuando suceda algo malo, como por ejemplo que se vaya la luz o que no exista o que se arruine un disco duro, eh, hay que escalarlo de forma correcta porque si no, pues perdemos los datos. Son como las desventajas que tenemos de usar SQL. Entonces viene la pregunta, ¿qué significa no SQL o bases de datos no relacionales? Cuando decimos no SQL, tenemos que quitarnos la idea de que no va a haber SQL en esas bases de datos, sino que eh, tenemos que hacer la suposición que se refiere a no solo SQL. Eh, bueno, básicamente es eso. Eh, quiero ver en qué estaba comentando. Bueno, eso era, básicamente a eso se refiere en SQL, de que no solamente es SQL. Y es que nos referimos a que no solamente es SQL. Primero tenemos que quitarnos la idea de que los datos, la estructura de los datos es rígida y no se puede cambiar. En cualquier momento, cuando trabajas con bases de datos no SQL, la estructura de los datos puede cambiar. Entonces, por ejemplo, ya no se convierte, y quizás voy a abrir una página aquí que se llama JSON-Lint. Ustedes pueden imaginar que los datos se trabajan como una estructura de datos tipo JSON. Por ejemplo, ¿cómo se vería nuestra factura? Aquí le pondríamos tipo, por ejemplo, factura o venta. Luego de la venta viene, por ejemplo, el vendedor. Y el vendedor es un objeto que tiene, por ejemplo, ID igual 4, que tiene un nombre y es, por ejemplo, Lenin. Además del vendedor, la venta tiene un cliente. El cliente tiene un ID. Bueno, aquí no hablábamos de ID, sino que hablábamos de NID. Y se llama, ¿cómo le podemos poner? Pedro Páramo. Y luego hablábamos de que además de del cliente, del vendedor, bueno, hablábamos de la fecha. Hoy es 20 de enero del 2021 y le vamos a poner 18:49, algo así. Y luego venía el detalle, ¿va? Decíamos que iba a haber un producto. El producto es un objeto cuyo ID es el 1.
Luego el nombre. Por ejemplo, el nombre del producto con ID1 es frijol libre. Y también poníamos precio, que es 0.95. Ese producto, teníamos una cantidad. Para la última venta creo que poníamos 15 libras de frijol y también poníamos que el detalle de venta incluía una comisión. Es un total de, creo que $1 le poníamos. Además de este producto, en el detalle de venta, uy, agregamos otro producto cuyo ID, digamos, era, hablamos de cartón de huevos, el ID era 3, su nombre es cartón de huevos. Y su precio era de 4.25, creo. La cantidad de 15 y así. Entonces, básicamente, así se miraría un... quiero ver, aquí me equivoqué en algo. Puta, no coma. Básicamente, así se miraría en una base de datos no relacional nuestra factura. Y así se guardaría en nuestra base de datos no relacional. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿va? ¿Cuáles son sus ventajas? Que es escalable y que tiene alta disponibilidad. Y esto es debido a que las bases de datos no SQL, no relacionales, están generalmente diseñadas para soportar escalabilidad horizontal sin puntos de falla significantes. La otra es que tienen modelos de datos flexibles. O sea, si vos decides en un futuro, además de agregar el precio, poner que la comisión que se genera es para este producto es del 0.05 del total. Entonces, no hay ningún problema, se puede guardar aunque los demás productos no lo tengan. Luego, otra de las ventajas es que suelen tener mejor rendimiento porque, o sea, recordemos que la base de datos relacional está haciendo validaciones de que la llave primaria exista, de que la llave foránea esté pegada a a una llave primaria, de que también hay constraints de tipo unique, que por ejemplo solo puede tener uno de los valores en la fila ese valor, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de validaciones que está haciendo la base de datos relacional que simplemente alentan cada uno de los procesos que se está haciendo. Y pues, como ya no está la lógica de una celda solo puede tener un valor, pues puedes tener estructuras de datos que son como más sencillas de entender para el programador. Vale, pero también tiene sus contras. ¿Va? Por ejemplo, no sé si se recuerdan que estábamos hablando del principio ACID, o atomicidad, consistencia, aislamiento, isolation, y la D que era de durabilidad. Pues básicamente eso ya no aplica aquí, ¿va? Porque por ejemplo, ¿qué significa aislamiento cuando realmente no hay transacciones en esto? Y pues quizás la pregunta más importante, ¿cuándo usar bases de datos relacionales y cuándo usar bases de datos no relacionales? Eh, y aquí quizás la respuesta va a ser un definitivo depende. ¿Va? ¿De qué depende? De primero el conocimiento técnico que se tenga sobre el uso de una u otra. Si tú te sientes más cómodo desarrollando con NoSQL sobre SQL y no hay ningún requerimiento no funcional que te diga que tienes que utilizar SQL, pues, o sea, usa NoSQL.
que es otra de las cosas que tenés que tomar en cuenta. ¿Va? El cliente te ha pedido que utilices SQL o te ha dado la libertad de usar lo que vos querrás. O sea, ahí también es un factor que tenés que tomar en cuenta. No hay una aplicabilidad específica para un sistema de este tipo que prefiera utilizar SQL o no SQL. Aquí siempre va a ser, depende de tus conocimientos técnicos, depende de que también creas que funcione la aplicación de una u otra herramienta para el fenómeno que quieres desarrollar. Entonces realmente yo no les puedo dar una clave. Si van a hacer facturas, háganlas en SQL. Si van a hacer pagos de planillas, háganlas en no SQL. Eso no, no hay forma. O sea, no puedo decirles yo eso porque no, ni yo sé cuál es el mejor. O sea, en ese sentido, para esos casos específicos. Va a depender de un montón de factores que hemos estado hablando anteriormente. Básicamente hay que tomar en cuenta dos cosas. Cuándo usar SQL, cuando las estructuras no van a cambiar y requerís que los datos sean estrictos. Y no SQL cuando es muy probable que los datos vayan a cambiar a medida que cambie el tiempo y pues requieras la flexibilidad de modificación de los datos en un futuro. Y eso. Bueno, no sé si hay preguntas sobre no SQL. Bueno, si no hay preguntas, pues...